Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Jaime Baza, abogado, doctor en Derecho, convencional constituyente por el Distrito 7, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, está con nosotros aquí en Buena Costumbre a las 8:19. Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a usted. Muy buenos días, convencional. Gracias a usted por venir acá a Buena Costumbre, y quedan poquitos días para poder decirle convencional, porque tengo entendido que desde el lunes ya dejarían de serlo. Es así, ¿cierto? Así es. Día lunes es nuestro último día de trabajo. El martes ya volvemos a nuestros trabajos anteriores. Perfecto. Bueno, de cara ya a este cierre de proceso de la Convención Constituyente, quisiéramos saber, en primer lugar, cuál es su evaluación respecto al trabajo de la Convención, pero teniendo en consideración el siguiente punto, porque hay un discurso compartido entre, yo diría, la mayoría de los convencionales, inclusive el gobierno, de que este proceso constituyente era necesario para poder encauzar una crisis, ¿verdad? Una crisis que explotó el 18 de octubre, donde hubo lamentables violaciones a los derechos humanos, donde hubo también graves turbas de violencia. Entonces la pregunta es si este proceso constituyente ha cometido ese problema, ha logrado encauzar de alguna manera esta crisis. Yo creo que de alguna manera sí. Hemos visto cómo la conflictividad social en las calles, si bien no ha desaparecido, ha disminuido muy significativamente desde el inicio del proceso en su conjunto. Ya de noviembre en adelante podemos ver una baja, ¿verdad?, en la forma de movilización, pero especialmente desde el plebiscito del 2020 y muy especialmente desde las elecciones constituyentes del año de mayo del 2021, efectivamente la conflictividad social, especialmente en las calles, bajó muy significativamente. Ahora solo estamos viendo algunas manifestaciones aisladas en Santiago solamente. Convencional, sabes que tenemos un inconveniente con la conexión de Zoom, sí. Así es que te vamos a llamar por teléfono para que por favor atiendas el teléfono. Se escucha entrecortado. Entonces salimos conversando por teléfono mejor, porque si no vamos a perder la fluidez. Así que estamos llamando por teléfono para que nos atienda y podamos sacarlo en el por teléfono a la antigua, para poder conversar con el convencional constituyente Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, que estaba comenzando con este análisis a propósito de la pregunta de María José Benavente, de si es que esta convención había permitido encauzar la crisis institucional que se produjo a partir del 18 de octubre. Ahora sí estamos contigo, Jaime Baza. Ahora sí, muchas gracias. Sí, bueno, decía que yo creo que sí, que efectivamente el trabajo de la Convención Constitucional logró institucionalizar una crisis social importante, y que hemos visto cómo el nivel de conflictividad social que habíamos visto en las calles durante el año 2019 está reducido prácticamente a cero. Yo creo que eso se debe en gran medida a la apuesta que hicimos como sociedad de canalizar institucionalmente una crisis como esta, ¿verdad?, para poder resolverla por la vía de la representación democrática, ¿verdad?, que es lo que finalmente significa elegir una asamblea como esta Convención Constitucional para redactar una nueva constitución. Convencional, ustedes fueron elegidos me refiero a la prueba, ganó casi con un 80%. Esta pregunta la hemos hecho antes a otros convencionales constituyentes, y también se la quiero hacer a usted. ¿Qué pasó con este apoyo que se fue diluyendo? Hoy día, si uno tiene que darle crédito a las encuestas, el rechazo estaría ganando. Por lo tanto, sería un fracaso para todo el trabajo que ustedes han realizado durante casi un año. ¿Qué pasó con el apoyo popular? ¿Por qué se diluyó? ¿Qué autocrítica puede hacer usted, habiendo sido uno de los líderes indiscutidos de este proceso, por lo menos, claro, incluso formalmente durante la mitad del mismo? ¿Dónde quedó el apoyo? Yo creo que hay varias razones que explican esta circunstancia. En primer lugar, el apoyo del 80% del plebiscito de octubre del 2020 es un apoyo más bien en abstracto, ¿cierto?
es el apoyo a la idea de una nueva constitución sin especificar con claridad y sin concretar los contenidos que esa nueva constitución podría tener. Y como en toda discusión política, como en toda deliberación política, cuando hay que tomar decisiones, hay sujetos, hay sectores que están a favor y otros que están en contra. Y eso yo creo que en realidad es de toda lógica. Era muy razonable esperar que una vez que empezara la discusión propiamente política, para la redacción de la constitución política, las posiciones fueran definiéndose con mayor claridad y fueran de alguna manera identificándose, diría yo, primero quiénes estaban en favor de qué tipo de cambios y luego quiénes estaban en favor, sobre todo, de mantener el orden actual, porque no hay que perder de vista que parte muy significativa de la Convención Constitucional, estoy pensando especialmente en el sector de Chile Vamos, que era el colectivo más grande, llegó a la Convención con una agenda muy clara, que era, primero, defender el texto y el orden constitucional vigente, y en algunos casos muy puntuales, sumarse a la discusión y a la conversación constitucional. Entonces, claro, en ese sentido, evidentemente, hay cuestiones, hay errores propios que hemos cometido en este tiempo como convención, que fueron de alguna manera restando la adhesión popular al proceso, pero afortunadamente ahora el proceso termina, tenemos algo respecto de lo que conversar, ese texto va a estar ahí objetivamente para que todas y todos podamos conversar con el texto y ya no solamente entre nosotros o con la convención, y yo espero que eso vaya revirtiéndose durante esa apoyo popular, vaya efectivamente sumándose en los próximos meses. Eso justamente yo le quería preguntar, porque según interpreto, lo que usted ha señalado es que los que están en contra de este proceso, una vez ya comenzó la discusión política, ¿verdad?, acerca del contenido de este nuevo texto constituyente, han tenido entonces una mayor adhesión o un mayor éxito, ¿verdad?, en el discurso y en poder propiciar sus deseos políticos con respecto a el país entero. Ahora, una vez que ustedes ya terminaron el trabajo de la convención, ¿cuál va a ser su rol? O sea, su rol va a ser enfrentar a todas aquellas personas que estuvieron en contra durante el proceso. Ahora van a tener tal vez una agenda más holgada para poder tomar el control de esa parte de la agenda. O sea, van a asumir posiciones en el caso suyo, claro, por el apruebo, en el caso, por ejemplo, de, qué sé yo, de Rocío Canto-Arias por el rechazo. ¿Cuál es el caso suyo o tuyo, Jaime Baza? O sea, en mi caso particular, yo evidentemente voy por el apruebo. Yo creo que este es un ciclo de la historia republicana de Chile que es importante cerrar, que es importante concluir. Aquí, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 40 años, hay una propuesta de orden constitucional que trata de hacerse cargo de los problemas que le han dado forma al presente y que trata de responder a las demandas sociales que articularon esta crisis política y social tan importante. No podemos olvidar que esta crisis social, ¿verdad?, se ha verificado en un contexto de una profunda desconfianza, una pérdida de confianza muy importante por parte de la ciudadanía en los órganos de representación popular y también en los partidos políticos. Este camino que ha significado la Convención Constitucional viene de alguna manera a generar condiciones que permiten resolver la cuestión constitucional salvando los errores que se han cometido en el pasado, porque hasta ahora ni las comisiones de expertos ni las leyes de reforma constitucional han logrado salvar la crisis de legitimidad que tiene el orden constitucional vigente. Por eso Entonces, mismo, yo voy por el apruebo claramente porque entiendo que este es un paso que la ciudadanía tiene que dar, que el país tiene que dar hacia adelante, resolver sus conflictos institucionalmente y luego seguiremos andando, pero ya no con la Constitución del 80 como regla por defecto. Bueno, en el minuto que nos queda, porque se nos fue todo el tiempo, Jaime Baza, por eso, a propósito de los dichos de recién, es que usted tiene desconfianza de este llamado que hace una parte de la derecha y también una parte de la democracia cristiana y también que está siendo mirado con cierta condescendencia incluso por una parte del oficialismo, el rechazar para reformar.
Lo que hemos visto en algunos sectores, por ejemplo, del Partido Socialista, Sí, a eso me refería. o del PPD, ha sido aprobar para reformar. Yo creo que todo orden constitucional, todo orden jurídico puede efectivamente ser reformado en el camino. Eso no tiene ninguna novedad, no hay ninguna sorpresa, no tiene nada de malo. Efectivamente, si el diseño constitucional que propone la Convención evidencia durante su marcha, durante su implementación, que necesita ajustes, esos ajustes habrá que hacerlos, ¿verdad? Yo creo que no hay ningún problema. Sí, Disculpa que te interrumpa, convencional. Lo que pasa es que uno dice, claro, aprobar para reformar, otro rechazar para reformar, pero debemos estar de acuerdo que ambos abren la llamada tercera vía, le abre la puerta a la tercera vía. Por eso digo que incluso en el oficialismo hay también una condescendencia a esta tercera vía, cosa que no ocurría hace 3 semanas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. La tercera vía significa pensar efectos jurídicos distintos para el plebiscito del 4 de septiembre. Esa tercera vía hoy día no está sobre la mesa. Hoy día hay 2 caminos. El oficialismo ha sido muy claro en que hay 2 caminos. Un camino es rechazar, quedarnos con la Constitución del 80 y eventualmente ver qué pasa de ahí en adelante. Eventualmente, porque ya escuchamos el discurso de rechazar para reformar en el plebiscito de octubre del 2020. Y desde octubre del 2020 hasta la fecha no se ha presentado ninguna reforma constitucional que pueda hacer viable el discurso aquel de rechazar para reformar. Y la segunda alternativa es aprobar, en cuyo caso se aprobará la Constitución, la nueva Constitución entrará en vigencia, ¿verdad? Y hay un cronograma de implementación de esa nueva Constitución que está establecido en sus artículos transitorios, que recoge las prioridades sociales en materia de derechos, que regula la implementación de los nuevos órganos, y si eso requiere eventualmente ajustes y reformas, bienvenidas sean en caso de que sean efectivamente necesarias. Es parte del ejercicio democrático. Pero no hay una tercera vía puesta hoy día sobre la mesa. Yo creo que eso solo confunde a la ciudadanía. En la papeleta del 4 de septiembre va a tener 2 alternativas: apruebo o rechazo. Convencional, si pudiese responder en breve esta polémica del convencional de Bópoli, Hernán Larraín, que acusó a la mesa directiva de la convención de modificar el borrador de la nueva Constitución por cuenta propia, reemplazando este concepto de pueblos preexistentes del Estado a indígenas. Dice que esto sin respetar lo acordado por el Pleno. ¿Usted sabe, tiene mayores antecedentes? Efectivamente, la mesa tiene el mandato de entregar al presidente de la República un texto coherente. La Secretaría Técnica de la Convención Constitucional es el órgano asesor en esta materia, y el texto de la nueva Constitución hace referencia a algo así como 28 o 30 veces a pueblos indígenas, y en una sola oportunidad, en el inciso segundo de un artículo, en lugar de decir pueblos indígenas, habla de pueblos o naciones preexistentes. Ese es un cambio gramatical que busca darle coherencia al texto, pues si tú llevas a lo largo de todo el texto hablando de una cierta manera, que en una oportunidad te refieres al mismo concepto usando un término distinto, es claramente una inconsistencia. Ya, pero no cambia el fondo. Tiene que ser coherencia. No cambia el fondo para nada. Yo la verdad lamento la polémica artificial que está levantando Hernán. Yo creo que Hernán tiene capacidades mucho más para algo mucho más, por un tipo de contribución mucho más importante que este tipo de polémicas artificiales para la Convención Constitucional y para el proceso constituyente en general. Esta es un cambio formal que no significa un cambio de fondo, que está usando un término distinto para referirse a la misma materia, usando el término que se ha usado a lo largo de todo el texto constitucional y que solo en ese inciso segundo había sido lamentablemente olvidado de corregir en su momento. Yo creo que esto es absolutamente artificial. ¿Usted lo lamenta, Jaime Baza, porque tiene claro que va a ser utilizado como, mira, están cambiando por secretaría, están diciendo... Exactamente. No, y acá hay un comentario de una auditora que siempre nos escribe y dice: en la convención se lo pasaron peleando, eso es un mal ejemplo. Menos mal que se termina, nos dice esta auditora, y ahí está un poco la autocrítica, ¿verdad? Para todos aquellos quienes pensaron que esta convención iba a tener quizás otros ánimos, no como los que estábamos acostumbrados de peleas en la política, en el Congreso y demás.
Yo creo que es una buena noticia que esta convención termine su mandato, porque lo está cumpliendo en tiempo y forma, ¿verdad?, dentro de plazo. Pero no podemos dejar pasar que los acuerdos con los cuales se aprobaron las normas constitucionales superaron con creces los 2/3 que establecía la Constitución vigente para tomar acuerdos. El promedio de aprobación de las normas roza el 80% de los votos a favor. Eso significa que en muchas oportunidades tuvimos muchos votos de la derecha a favor. Entonces no es que aquí haya un ánimo, esto no es una bolsa de gatos, una olla de grillos donde nadie se escucha con nadie, donde todos pelean. Aquí hay un sector de la Convención Constitucional, que es el sector de la extrema derecha, que llegó desde el principio a torpedear el proceso constituyente, y mientras tanto el 80% de los convencionales nos poníamos de acuerdo en un texto que ya vamos a proponer a la ciudadanía. Jaime Baza, gracias por conversar con nosotros. Hemos ocupado tiempo de nuestro siguiente espacio de los estelares porque nos parecía interesante poder aclarar algunos puntos por la relevancia que tuvo Jaime Baza en el trabajo de esta convención que termina el próximo día lunes cuando se le entregue el borrador del texto constitucional al presidente Gabriel Boric. Gracias, Jaime Baza. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.